nuestro lado siempre, en cada programa que ves, y compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz año a todos. También estamos hoy celebrando la fiesta del bautismo del Señor, el último día del tiempo de la Navidad. Feliz Navidad, buen provecho a los que están desayunando y nos sintonizan. Desde Tierra de la Esperanza queremos hoy hablar de un tema especial y particular. Pero primero, antes que nada, damos esa bienvenida a usted que nos sintoniza en este domingo, Día del Señor, en Tierra de la Esperanza. El hombre paciente aguanta hasta el momento justo, y al final, su paga es la alegría. Si deseas la sabiduría, guarda los mandamientos, y el Señor te la concederá, porque el respeto del Señor es sabiduría y educación, y se complace en la fidelidad y la humildad. Eclesiástico, capítulo 1, versículos 23, 26 y 27. Queridos hermanos, hoy tendremos entonces a nuestro querido Padre Simeón Reyes, quien nos ha preparado un tema precioso y maravilloso, porque estamos a las puertas de la beatificación de unos hermanos nuestros, como son el Padre Rutilio Grande, Padre Cosme Espesoto, dos laicos, Nelson Lemos y Manuel Solórzano, que participan del martirio del Señor. Pero estamos por celebrar la beatificación, parte del proceso que ha sido estudiado por la Iglesia, para luego poder llevarlos a los altares. Padre Simeón ha preparado entonces este programa especial con mucho amor, con mucho cariño, con mucha profundidad también y con mucha fe, con mucha espiritualidad, para que hoy, preparándonos a la beatificación el 22 de enero, podamos gustar y degustar estos sabores que tenemos en la Iglesia Católica, el martirio de nuestros hermanos santos. Lo dejo a ustedes con el Padre Simeón Reyes. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Qué alegría compartir con ustedes en este domingo, Día del Señor, una reflexión sobre el martirio y en específico una invitación a prepararnos y especialmente alegrarnos, porque el próximo 22 de enero, día sábado, a las 5 de la tarde, en la Plaza del Divino Salvador del Mundo serán beatificados 4 mártires de nuestra Iglesia salvadoreña. Yo quisiera en esta ocasión hacer una referencia al valor que tiene en la Iglesia la conmemoración de los mártires. En primer lugar, no se trata de inventar cosas, sino de valorar lo que hay en la Iglesia. Y lo primero que encontramos es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Si la Iglesia celebra a los mártires, es porque tiene aquella conciencia de que el primero que ha dado la vida y los que han venido después han querido hacerlo a imitación de Cristo es Jesús. Jesús de Nazaret pasó haciendo el bien. En su vida atendió a los pobres, a los humildes, enseñó el camino del reino de Dios, quiso estar cercano a los que sufrían, mostró una actitud renovada de la concepción de Dios como un Padre misericordioso, como un Padre que cuida de los débiles, de los pobres, de los sencillos, como un Dios que mira el corazón y no se queda en las apariencias. El Evangelio nos da cuenta de aquella adversidad que se fue formando en torno a Jesús, porque no era como los demás, porque no predicaba como los demás, porque no se quedaba en una interpretación del sábado como ellos lo hacían, las autoridades religiosas de aquel tiempo. Y todo fue generando un ambiente adverso hacia Jesús, a pesar de que Él daba ese testimonio de un amor entregado, dado totalmente, a todos sin excepción. Y aquel ánimo adverso contra Jesús se llevó a su culmen en la Pascua. Cristo Jesús era consciente de que al llegar a Jerusalén iba a tener sufrimiento, iba a ser rechazado, iba a caer en manos de los sumos sacerdotes que lo iban a llevar a las autoridades romanas y lo iban a condenar a muerte. Y así fue.
pero Él en la última cena tiene aquellas palabras que recoge el Evangelio de San Juan, que dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y esta va a ser la interpretación de la pasión de Cristo. No es otra cosa sino la expresión de un amor que se da por completo hasta llegar a derramar la última gota de su sangre. Por eso Él mismo va a decir que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Aquel que es capaz de entregar lo más valioso que tiene. Algunas veces nosotros entregamos algunos presentes que a lo mejor las demás personas lo valoran, pero lo más valioso que tenemos no son las cosas. Lo más valioso que tenemos es la vida, y por eso todos cuidamos de nuestra salud, cuidamos de nuestra vida. Pues bien, el Evangelio nos da este testimonio, nos deja esta oportunidad de meditar sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida, la pasión, la muerte. Cristo es aquel que muere no porque despreciaba su vida, no porque fue buscando enemistades, sino porque fiel a la voluntad del Padre, fiel a lo que el Padre quería, fue capaz de decir a sus apóstoles y luego a los que se reunían en torno a Él, este es el camino que hay que seguir, es por aquí por donde hay que ir. Y quienes no estaban de acuerdo, quienes no compartieron aquel camino de Jesús, comenzaron a sentirse molestos, señalados, especialmente cuando veían que no se acomodaba a su manera de pensar y mucho menos a su manera de obrar. Fue así que comenzaron a buscar la manera de llevar a la muerte a Jesús. Conquistaron a uno de los discípulos suyos, a Judas, le ofrecieron dinero y poco a poco se fueron intentando mover a la gente para que gritaran contra Jesús, que lo crucificaran, cuando Pilato había, podríamos decir, decidido dejarlo en libertad. Lo convencieron de que finalmente lo condenara a muerte, y tenemos esa imagen de Jesús en la cruz. Como muchas veces han comentado muchos autores bíblicos, Jesús murió, pero con una forma violenta. La muerte de Cristo es un verdadero martirio. Él es la causa, podríamos decir, del martirio en la iglesia. Ese es el sentido que tiene el martirio, aquel que por hacer la voluntad de Dios muere. Y eso es lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Al tercer día resucitará. Y de esa manera el Padre confirma que la voluntad del Padre era que su Hijo diera la vida, entregara la vida, de manera que aquella muerte no fue en vano, no fue inútil, sino que sirve para redimir, para rescatar, para liberar. Por eso en los textos bíblicos neotestamentarios se va a notar: Cristo murió según las Escrituras y resucitó también según las Escrituras. Y por eso nosotros tenemos esta perspectiva del camino de la fe, que es un camino que exige muchas veces, para cuando se quiere vivir con toda fuerza, con toda vitalidad, es un camino que exige el imitar a Cristo. Y esto es lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles, cuando van descubriéndose el buen testimonio de los cristianos, el impulso, el afán misionero que tienen. Encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, capítulo 7, el testimonio de San Esteban, que es el primer mártir que muere también dando testimonio de Cristo. No odia a nadie, sino que reza por quienes le están apedreando en aquel momento. Y así es la historia del Nuevo Testamento, la historia de hombres y mujeres que, por ser fieles al plan de Dios, por querer encarnar el reino de Dios, por llevar a la práctica las enseñanzas de Cristo, resulta que han quedado mal. El apóstol San Pablo da testimonio muchas veces de lo que le tocó sufrir, de cuántas veces fue llevado casi a la muerte, y sin embargo el apóstol se levantaba y volvía otra vez a continuar con ese verdadero espíritu misionero, y no le importaba. Y si en algún momento se le presentaba la muerte, él decía: para mí la muerte es una ganancia, con lo cual el apóstol estaba convencido de que había que seguir los pasos de Cristo. Pues bien, eso fue lo que ocurrió, y el testimonio que encontramos en los libros del Nuevo Testamento que recogen la vida de los primeros cristianos de la iglesia que están haciendo. Pero resulta que los primeros tiempos de la iglesia también fueron tiempos difíciles, verdaderamente complejos, adversos. No fueron tiempos de reconocimiento de la vida de los cristianos. Al contrario, se cumplen aquellas palabras que Jesús les había dicho a sus discípulos: lo llevarán a la sinagoga,
sinagogas, los llevarán a los tribunales, los van a tener a ustedes por enemigos, incluso los de su propia casa. Entonces, el Evangelio nos presenta que el camino de la vida cristiana no es un camino fácil, no es un camino cómodo, o no es un camino de aplauso, de reconocimiento social, sino que es un camino que supone un verdadero convencimiento de seguir el estilo de Cristo Jesús. Y Cristo dio su vida haciendo la voluntad del Padre. Las últimas palabras de Cristo en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes había dicho, todo está cumplido. Y eso es el estilo de la vida cristiana. Y todos los primeros cristianos pasaron todo tipo de adversidades por ser fieles a la fe que habían recibido. Una fe que llevaba a iluminar las diversas realidades humanas, a transformar el ámbito familiar y poco a poco también las costumbres de la sociedad. De manera que los primeros cristianos cumplieron aquello que dice el Evangelio, que el reino de Dios es como el fermento que va transformando la masa. Así es la vida cristiana. Allí donde hay un cristiano, con su vida, con su testimonio, con sus palabras, con sus acciones, está llamado a transformar aquel mundo, aquella realidad. Y esa manera de vivir, de tratar de hacer presente el reino de Dios, muchas veces ha llevado a verdadero sufrimiento de parte de los cristianos. Un cristiano no quiere el mal para nadie. Un buen cristiano no es enemigo de nadie. Un buen cristiano quiere hacer presente el reino de Dios, quiere imitar a Cristo. Y ese es el testimonio de tantos hombres y mujeres en la historia cristiana. Pero también, y me gustaría recordar esto, de que la iglesia está marcada por el martirio. Es decir, ese deseo, ese convencimiento, esa disposición de querer vivir según el reino de Dios, muchas veces ha creado malos entendidos, muchas veces ha sido causa de rechazo, de desprecio, de incomodidad, porque como dice Jesús en el Evangelio, la luz brilla en las tinieblas, y muchas veces las tinieblas prefiere eso, ¿verdad? Prefiere solamente a quien está en la tiniebla, no a quien está en la luz, porque la luz parece que molesta. Y el Evangelio es la luz de Cristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Y el camino de la vida cristiana es encender una luz en el mundo donde cada uno vive, donde cada uno se encuentra. Y ese camino de iluminar el mundo, de ser germen de un mundo nuevo, es lo que ha llevado a la iglesia a pasar por todo tipo de pruebas y adversidades. Digo esto porque la celebración del próximo 22 de enero es la celebración del martirio de 4 hermanos de nuestra iglesia salvadoreña. ¿Y por qué los mártires? Bueno, por eso he dicho lo anterior, porque si nosotros vemos el Evangelio, porque si nosotros nos empapamos de lo que ahí se nos cuenta de la vida de los primeros cristianos, bastaría pensar el libro del Apocalipsis, cómo narra la fidelidad de quienes han sido perseguidos por causa del Evangelio. Estos son los que han blanqueado su túnica en la sangre del Cordero, ahora están en el cielo, pero les tocó que padecer, les tocó que sufrir, pero ese sufrimiento no fue en vano. No fue un desprecio de la vida, fue una forma de manifestar la primacía de la fe en su vida. Y eso es lo que también nosotros queremos celebrar con estos mártires. Lo que ha ocurrido es que con el paso del tiempo en la iglesia se han dado ciertos procesos que llevan a que cuando se declara un mártir, entonces ahora previamente de la declaración del martirio o del reconocimiento de un beato haya un estudio previo, y a esto se le llama un proceso de canonización o proceso de beatificación que comienza cuando alguien, un miembro de la iglesia, sea un laico, sea un niño, sea un joven, un adulto, un religioso, una religiosa, un sacerdote, un obispo, resulta que cuando muere queda entre los fieles, queda entre la comunidad un convencimiento de que aquella persona realmente fue excepcional. Es decir, que su vida nos habla a nosotros que no fue podríamos decir, un católico más. No fue aquel que murió o aquel que mataron, no era un católico malo, sino que era un católico que realmente vale la pena recordar, tener presente y hacer memoria de él. Esto es lo que pasa con el proceso de beatificación. Es la conciencia
de que aquella persona que ha muerto es una persona que no hay que olvidar, sino que hoy esa persona nos habla, nos ilumina y nos ayuda para que nosotros seamos más conscientes de nuestra vida cristiana. Ese es el caso de Fray Cosme Espesoto, del Padre Rutilio Grande, de don Manuel Solórzano y de Nelson Rutilio Lemos. Y de esto queremos hablar un poquito más. Hacemos una pausa y volvemos en breve. Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se quedaba sobre él. El que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículos del 32 al 34. Queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión estamos recordando un evento muy especial para nuestra iglesia local, para nuestra iglesia salvadoreña. Se trata de la beatificación de 4 mártires. Se trata del padre Cosme Espesoto, del padre Rutilio Grande, un sacerdote jesuita, de don Manuel Solórzano y de Nelson Rutilio Lemos. Ellos van a ser beatificados el próximo sábado 22 de enero. Es una fiesta que no podemos pasar desapercibidos y independientemente de la edad, de la condición en la que cada uno se encuentre, yo le invito a que podamos despertar nuestro interés y al mismo tiempo valorar que una beatificación pues no la tenemos cada rato en nuestra iglesia. Es la segunda ocasión en la que vamos a tener esta oportunidad de vivir un evento eclesial de esta magnitud. Se trata de una misa en la que, con la autorización del Papa Francisco, que es el que dirige la iglesia, se hace público que de ahora en adelante a estos 4 hermanos nuestros se les podrá llamar beatos. Pero, ¿qué significa llamar beato a alguien? ¿Por qué se le llama beato? Se le llama beato porque después de mirar su vida, porque después de estar atento a lo que hizo, resulta de que su vida cristiana es admirable, es digna de admiración. Nos dan un ejemplo. Sin duda alguna nosotros hemos escuchado que los santos interceden por nosotros, es decir, podemos alcanzar un beneficio mediante la invocación de su nombre. Ciertamente, esto es algo que la iglesia lo ha enseñado desde siempre, pero además de eso, de conseguir la intercesión de ellos, resulta de que los santos también nos muestran un modelo de vida. La vida de ellos resulta como un camino muy seguro para ser buenos cristianos. A lo mejor uno dice, yo no voy a ser como ellos, seguramente porque todos somos distintos, pero algo sí podemos aprender. Entonces, que en este día 22 de enero se celebre la misa y diga, a partir de ahora, la iglesia los llama beatos a Fray Cosme Espesoto, al padre Rutilio, a don Manuel y a Nelson Rutilio, significa que la vida de ellos resulta que para nosotros no puede ser indiferente. Y una de las realidades que tenemos en nuestra iglesia es que nuestra iglesia ha pasado por momentos difíciles, por momentos de prueba. Ya hemos tenido la alegría de contar con el reconocimiento de la santidad de San Óscar Arnulfo Romero. Ahora vamos a considerar, aunque sea muy brevemente también, que estos hermanos nuestros son de la misma época, son de este mismo momento, pero les mueve también el mismo espíritu. En ellos está el mismo convencimiento de fe. Tenemos a un sacerdote italiano que siendo joven vino a nuestro país y llegó allá, a lo que hoy es la diócesis de Zacatecoluca. Y allá estuvo sirviendo, haciendo de su vida sacerdotal, pues una entrega, una vivencia de su ministerio sacerdotal, de animar la comunidad que está allí, de fortalecerla con los sacramentos, de guiarla con la caridad, de ser para los fieles de allí un buen sacerdote. Y eso fue Fray Cosme Espesoto en San Juan Nonualco
es donde pasó la mayor parte de su vida, muy atento a las necesidades de su comunidad, siendo un sacerdote que visitaba a los enfermos, que atendía a los pobres, que promovía la caridad, que se interesó por la educación de los niños, buscaba una educación integral, que no solamente fueran a aprender cosas a la escuela, sino que quería que fueran buenos cristianos, que allí en su pueblo hubiera alguien que les enseñara el camino de la fe, que no fuera la escuela por un lado y la fe por otro camino, sino una vida que se va fortaleciendo desde la fe, desde la educación, y eso deseó él. También es famosa aquella imagen de Fray Cosme Pesoto como un hombre que amaba el campo, ¿verdad? Al estilo franciscano, muy entregado a la contemplación de la creación, pero también al cultivo de la uva. Y allí en ese lugar, pues famoso, ¿verdad? Porque la gente le reconocía que era como un don que él tenía, que allí se hubiera cultivado la uva. Pero eso no es lo más importante, las uvas que cultivaba, ni la escuela que impulsó, sino que todo eso es valioso. Al punto de que estando en estas condiciones de un sacerdote muy entregado, llegó el momento en el que alguien llegó a asesinarlo. Y llegó a asesinarlo porque la presencia de este sacerdote les caía mal. No lo querían tener ahí. Y no porque les ofendía, y no porque les tratara mal, sino porque esa vida cristiana era muy luminosa frente a aquellos que no querían ese testimonio de vida. Y esas son las realidades que nos hemos encontrado en nuestro país. Ese sacerdote fue asesinado. Y él mismo lo expresaba porque ya sentía que el ambiente en el que vivía era adverso. En unas notas que él escribe, ahora se le llama el testamento, él en un momento determinado expresa lo siguiente, dice: presiento que de un momento a otro personas fanáticas me pueden quitar la vida. Habla de personas fanáticas que no eran toda la comunidad lo apreciaba, lo valoraba. Sin embargo, habían allí algunos que no lo querían. ¿Por qué? Porque no se sometía a todo lo que decían las autoridades de aquel momento, especialmente las autoridades armadas. Entonces él hacía el bien a todos, iba a enterrar a los difuntos, daba de comer a los que se encontraban en unas situaciones bien complicadas socialmente. Él fue un buen pastor, pero lo mataron. Entonces ahora la iglesia nos dice: ese hombre que murió allí dando ese testimonio, no hay que olvidarlo, y de él podemos aprender todos, también nosotros. Por eso ahora la beatificación es como volver a traer la vida de él y decirnos: ahí está un hombre que nos puede animar a ser mejores discípulos de Cristo Jesús en este mundo. Luego también tenemos al padre Rutilio Grande, es un sacerdote jesuita. Resulta de que siendo joven sintió aquella llamada a ser sacerdote cuando estuvo la cercanía de Monseñor Luis Chávez y González, que haciendo una visita pastoral a este lugar, pues le animó a que siguiera adelante en esa buena disposición de consagrar su vida. Entró al seminario, después quiso tomar como este camino específico a través de una congregación religiosa, siendo jesuita. Allí realizó su formación, estuvo en distintos momentos formándose para, ante todo, un jesuita pues es alguien que quiere ayudar y servir en la iglesia, y para eso se prepara, para eso estudia, y ese fue el camino que llevó el padre Rutilio Grande, estando también en experiencias no solo nacionales, sino en otro país, en España, en su formación, incluso en Bélgica, también en Ecuador, y entonces fue como una experiencia amplia que tuvo. Luego vino a El Salvador y le pidieron que colaborara en la formación sacerdotal en el Seminario San José de la Montaña. ¿Y qué era lo que hacía? Pues enseñar lo que valía la pena que un joven que se preparaba para el sacerdocio comprendiera. Durante mucho tiempo hizo esto. Después, él sintió que estaba llamado a acercarse un poco más a la comunidad, al pueblo, y por eso lo enviaron a Aguilares. Y allá estaba atendiendo a aquella comunidad, y allá quiso ser como esa antorcha, esa luz, esa motivación de decir a los fieles cristianos: miren, el Evangelio es un camino de vida, no es algo que solo se cree
no es solo sentimiento, no es algo que solamente nos ayuda a celebrar a lo mejor a lo largo del año ciertos momentos bonitos, sino que es algo que debe tocar la vida, la realidad de nuestro pueblo. La vida cristiana no es como un cohete que se tiró y explotó y ya no quedó nada, sino que es algo que debe ir transformando la sociedad, la realidad. Y entonces se invitaba a los campesinos a crecer en la fe, a reunirse, a leer la palabra de Dios. Algo que pudiera ser como tan sencillo como decirle a la gente, miren, leamos la palabra de Dios, reunámonos para leer juntos el Evangelio. Algo que puede ser tan, podríamos decir, inofensivo. Resulta que en aquel momento eso de reunirse con los hermanos, de ir a un cantón y que la gente se reuniera y que después de volver del trabajo la gente fuera percibiendo y conociendo que el Evangelio nos habla de ser hermanos, nos habla de evitar la violencia de unos contra otros, nos habla de promover el bien de los demás, de vivir la caridad. Eso resulta de que comenzó a caer mal. Porque una persona que comienza a leer el Evangelio y quiere vivir conforme al Evangelio, va viendo de que en nuestro mundo resulta de que hay cosas bonitas, pero que no las estamos viviendo como debería de ser. O hay muchas injusticias que se dan en el mundo que no deberían estar. Y cuando se lucha por el mal, cuando se lucha por estas injusticias, resulta de que lleva a tomar decisiones, a ir cambiando aquel modo de ver las cosas. Y en concreto, cuando se va viendo que Dios ha hecho toda la creación, que el deseo de Dios es que el hombre viva, no que muera en la miseria, ni que es voluntad de Dios que algunos no tengan nada, sino que es fruto del egoísmo y de las injusticias sociales. Y cuando se va viendo de que no se respetan los derechos que tienen las personas, resulta que aquello ya no gustó. Aquello ya no era del agrado. Y fue así como algunas personas comenzaron a sentirse molestas por aquella predicación. Pero ¿qué era la predicación del Padre Rutilio? Sino un ayudar a las personas a tomar conciencia de que la fe es algo que debe tocar la vida. El Evangelio o la fe no es para huir de la realidad. No voy a la iglesia por olvidarme de los problemas. No leo la Biblia, pero solo para pensar en mi salvación de mi alma, sino en la salvación integral. Cristo Jesús se encarnó, se hizo hombre, tomó parte de nuestra naturaleza y Él nos ayuda a iluminar la vida en la que nosotros vivimos con más dignidad, con un poco más de valor por cada uno, el valor de la mujer, el valor de un niño, de un joven, de un adulto, el valor de todos porque somos hermanos. Y en aquel momento era difícil decir estas cosas. Y entonces se fue suscitando un rechazo a la predicación, a las iniciativas que tomaba el Padre Rutilio. Se le comenzó a decir pues que eso que hacía en realidad no era del Evangelio, que la gente que iba a misa solo tenía que rezar y punto, no tenía que meterse en otras cosas, más o menos aquella crítica de quien dice que el que va a la iglesia no tiene que opinar de nada, porque él solo tiene que hablar de las cosas de Dios, como que sí, en la sociedad no se tuviera que iluminar también con la palabra de Dios. Entonces fue suscitándose un rechazo, no de la gente sencilla, al contrario, la gente sencilla se sentía contenta con el Padre Rutilio. Fue así que mucha gente comenzaba pues a tomar conciencia de que la fe es algo valioso, es algo grande, y que si se vive, pues el reino de Dios se hace presente en medio de nosotros. Y Él quiso pues actuar así con sencillez, al lado de la gente humilde, al lado de la gente pobre, y eso fue lo que hizo, un evangelizador, podríamos decir, de los ambientes rurales, de aquellas realidades que en aquel momento eran un poquito socialmente más apartadas, más excluidas, pero llevar el Evangelio allí significaba llevar la luz de Cristo. Y había que rezar, sin duda alguna, promovió la oración, pero junto con la promoción de la oración, también la promoción de la dignidad humana. Es un deseo de Dios que el hombre viva y que viva con dignidad. Para eso murió Cristo en la cruz. Y esto fue generando en aquel momento un rechazo, una oposición hacia él. Le amenazaban hasta que finalmente, mientras se celebraba la novena a San José y mientras se dirigía al Paisnal, él fue asesinado en el lugar que ahora se conoce como Las Tres Cruces. Entonces, el Padre Rutilio en esa ocasión no murió solo,
sino que fue asesinado juntamente con otras 2 personas, don Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemos, un señor ya de unos 72 años, y un joven, un muchacho. Y esas personas pues representan los laicos. Los laicos son los bautizados que están en su familia, en su casa, su hogar, su trabajo, en las distintas realidades humanas, pero que quieren vivir su fe y que están llamados a ser sal y luz de la tierra. Y entonces hoy queremos recordar que estos hermanos nuestros, la vida de ellos también es una vida que nos puede ayudar a nosotros. La de Fray Cosme Espesoto, la del padre Rutilio Grande y la de los 2 laicos también deben ser para nosotros una invitación a vivir nuestra fe cristiana así más arraigados donde cada uno se encuentra, con más vitalidad, con más fuerza, con más convicción y sobre todo con el deseo de que es voluntad de Dios que vivamos con dignidad, como diría el Papa Francisco, como verdaderos hermanos, como verdaderos hijos de Dios. Preparémonos y que estos mártires y nuevos beatos intercedan por nosotros, por nuestro país. Bien, queridos hermanos, hemos visto cómo nuestro querido Padre nos ha dado ahora una ponencia bellísima, aunque breve por el tiempo, pero profunda, ilustrativa también de nuestra doctrina también, nuestra espiritualidad, frente a los mártires, estos hermanos nuestros que han vivido ahora un bautismo en la sangre. Como él ha explicado, la palabra martirio significa testigo. Son testigos, pero testigos hasta dar la vida. Y eso significa dar la sangre, como Cristo también es testigo del amor del Padre por ti y por mí, derramando su sangre en la cruz y resucitando para nuestra justificación. Invitar entonces a nuestra Iglesia Católica a entrar en este tiempo de la alegría, de la bendición, también seguir en la oración, en la contemplación, para que estos santos puedan interceder por nosotros, santos mártires, desde el cielo por nuestra Iglesia Católica en el mundo y en El Salvador. Y desearles a ustedes la feliz alegría de este tiempo en la que nos preparamos. Seguiremos dando a la Iglesia Católica ciertas indicaciones sobre la asistencia, la participación. Por la pandemia tenemos condicionados los espacios y también los lugares, pero lo podemos contemplar sin duda desde nuestros canales católicos y medios de comunicación que nos apoyan. Darles ahora en este día, desde Tierra de la Esperanza, la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría de Cristo, pueden seguir en paz. Desde Tierra de la Esperanza, buen provecho si está desayunando y feliz domingo. Tierra de la Esperanza.